muy grave en la contienda actual. Vamos a platicar con el doctor Luis Carlos Ugalde, ex presidente, consejero presidente del IFE, hoy INE, y director de su propia empresa de análisis político electoral, que es Integralia. Doctor Ugalde, muchas gracias, buen día. Oscar Mario, muy buenos días. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, te escucho, Oscar Mario, muy buenos días. Buenos días. Oiga, pues esto lo ha resaltado usted en los resúmenes que hace en sus análisis desde hace ya, pues yo no sé si meses o años, ¿no? Sí, efectivamente, nosotros llevamos años hablando de la influencia creciente del crimen organizado en procesos electorales. Este año publicamos nuestro reporte de 10 riesgos políticos para el año y este es el número 3, enorme incidencia, y yo te diría incluso que la presencia del crimen organizado en la democracia pues es la mayor desafío, el mayor peligro que hay, no solo para las elecciones, yo te diría que para la sobrevivencia del Estado democrático. Es un problema mayor y además no se ve que se esté haciendo algo significativo para que esto aminore. Entonces nosotros creemos que este proceso electoral será solo una oportunidad más para que esta presencia territorial se expanda y se agudice, Oscar Mario. Pues es una enorme bola de nieve que, como se ha dejado ser y se ha dejado pasar, se ha convertido pues en un monstruo, ¿no? Es un monstruo silencioso que está sometiendo de manera constante, como la humedad, a territorios, pueblos, comunidades, ayuntamientos, políticos, en todo el país. Básicamente lo que está ocurriendo hoy es que en una porción significativa del territorio nacional, digamos, en muchas entidades, la mitad de las entidades o un poco más, hay porciones que puede ser el 20, 30, 40% del territorio de esas entidades en donde el crimen organizado define políticamente quiénes son los candidatos, quiénes ganan, fondea campañas y mira el voto por los adversarios, y una vez que ganan, pues el crimen organizado manda en términos de la policía municipal, manda en términos de la construcción de obra pública, manda incluso en términos a veces de ser el proveedor único de materiales de construcción de obra pública. La prensa ha visto en las últimas semanas historias de que, por ejemplo, en Michoacán el crimen organizado en algunas zonas de Michoacán controla la venta de medicamentos, en otras la venta de cerveza, la venta de refrescos. En fin, este es un tema que está creciendo. Y en año electoral lo que ocurre es que los grupos delincuenciales aprovechan para pues normar las elecciones. En muchas zonas del país, Oscar Mario, lo relevante para gobernar, y lo digo entre comillas porque quien gobierna en algunas de esas zonas realmente es el narco, pero digamos, si tú quieres tener el cargo formal de regidor o de alcalde, ya lo importante ya no son los partidos, ni el sistema de partidos, ni los registros ante el INE, lo importante es que seas afectado por el crimen organizado. Entonces, cuando en una democracia se diluye las instituciones de la democracia en aras de que quien gobierna en los hechos son los capos a través de sus delegados que son los políticos, pues ya la democracia se está convirtiendo en algo fangoso. Esa es la verdad de lo que está ocurriendo en México. Ahora, doctor Ugalde, pero finalmente la delincuencia organizada, por decirlo así, secuestra al candidato o a la candidata y dicen que necesariamente también está de acuerdo con el partido político que le brinda la plataforma para poder concursar por un puesto de elección popular a estos hombres y a estas mujeres. Entonces tiene que haber una coalición o colusión necesaria entre partido político, candidato y delincuencia, ¿no? Sí, sin duda, por supuesto que la hay. Sí. Digo, si tú vives en una comunidad en la sierra de Chiapas, donde ahora el problema es que ya el crimen organizado y se apoderó
o en Michoacán, o en Tamaulipas, o en Zacatecas, en una comunidad donde el crimen organizado tiene base de operaciones, pues la comunidad vive del crimen organizado, la apoya en ocasiones de manera voluntaria. Quienes quieren ser candidatos son parte probablemente de eso, si no son parte van y quieren quedar bien. Así es que ya es un sometimiento voluntario, gradual y voluntario, eso es lo que está pasando. Entonces por eso es que este es un problema gravísimo, que además no se va a solucionar con botones de pánico, como sugirió el magistrado Felipe de la Mata. Imagínese nada más. Se va a solucionar cuando el Estado mexicano sea capaz de erradicar genera en todo el territorio de manera efectiva y de largo plazo la presencia del crimen organizado. Esto no ha ocurrido, este gobierno ha sido negligente, con lo cual el problema se ha expandido. Ya era un problema mayor antes, se ha expandido, ha penetrado, se ha normalizado, y por lo tanto, como me dijo una persona hace poco, me dijo, mira, si tú quieres ser candidato, tienes que ir a tocar la puerta del jefe de la zona. Si te da permiso, eres candidato. Pero si te manda a decir un mes después que ya no quiere que seas candidato, pues te tienes que bajar. Y si no te bajas, te va a secuestrar a tu hermana, a tu papá o a ti mismo 24 o 36 horas hasta que te bajes. Entonces, ya la mayor parte de las personas se someten voluntariamente a estas reglas del juego, de tal forma que uno de los aspectos de la violencia política, que era que el narcotráfico mataba candidatos cuando no le gustaban, yo creo que ya no es necesario que lo haga porque todo el mundo entiende que las reglas son estas. Ojo, no estoy hablando que sea algo generalizado, estoy diciendo que en muchos territorios locales, a nivel municipal, está ocurriendo. En las grandes ciudades todavía no ocurre por el dinamismo de las ciudades, por la diversidad económica, pero también en algunas ciudades empieza a pasar. Por ejemplo, se comenta que en Guadalajara y zona metropolitana esto está empezando a ocurrir, y en algunas otras zonas, pero a nivel municipal, en zonas semirurales y rurales, hay porciones de los estados, por ejemplo, de Tamaulipas, de Veracruz, de Chiapas, probablemente ya cada vez más de Tabasco, de Guerrero, de Durango, de Sonora, de Sinaloa, en donde este es un fenómeno cotidiano. Bueno, Sonora también, ¿no? Sonora, allá se vive una tragedia. Y, por ejemplo, el magistrado en esta conferencia allá en Chiapas, doctor Ugalde, decía, bueno, mira, no es decepción, en la elección de 1997, en Las Margaritas, aquí en Chiapas, la sala regional aplicó la nulidad por la quema de urnas y la imposibilidad de instalar, pues no recuerdo cuántas casillas frente a personas que evitaron la recepción de la votación. Bueno, pero eso fue un catarrito, ¿no? Ese fue un catarrito. Ahorita estamos sufriendo una pandemia. Así es, Oscar Mario, la magnitud es totalmente diferente. Estamos en otra dimensión. Yo te diría que en realidad la democracia electoral, entendida como el voto libre y secreto, existe en las ciudades del país, pero el crimen organizado la está matando en regiones, en muchas zonas del país. Ahora, eso no significa que las poblaciones viven amedrentadas y atemorizadas. Reitero, en muchas zonas la gente sabe quién es el candidato, acepta porque es parte del régimen de control territorial y de autoridad. Es decir, el régimen de autoridad es un régimen a veces más importante que el régimen político democrático. Entonces, si el régimen de autoridad es que la persona cercana al jefe de la banda local es el que manda y el que por lo tanto se llama regidor o alcalde, pues la gente lo acepta como parte de las costumbres locales. Entonces, en ocasiones así es simplemente. En ocasiones es impuesto, en ocasiones a la gente no le importa, en fin. En ocasiones hay fraude, en donde el crimen organizado se comenta, llega y rellena urnas. Estas cosas no se denuncian porque la gente tiene miedo, obviamente. Entonces, lo que ocurre ha tenido poca evidencia y por lo tanto el Tribunal Electoral ha tenido pocos elementos para anular elecciones por esa razón. Pero, por ejemplo, en San Luis Potosí se comentó mucho que eso habría ocurrido en la elección de gobernador de 2021. Se comentó mucho en la elección de gobernador de Sinaloa, también en 2021, en la de Colima. Se comentó que pudo haber pasado en Baja California Sur.
Es algo que se comenta mucho, pero que incluso los partidos no lo quieren denunciar por miedo. Hay abogados que no quieren firmar las actas porque después van tras ellos. Entonces, no puedes combatir algo en lo cual jurídicamente hablando no hay deseo de nadie de hacerlo por el miedo de que los maten. Ese es el problema de fondo también. Bien, doctor Ugalde, por favor, deme 3 minutos y le quito otros poquitos de su tiempo. Estoy con Claro. el doctor Luis Carlos Ugalde, ex consejero presidente del IFE, ahora INE. Eso con el doctor Luis Carlos Ugalde, ex consejero presidente del IFE, ahora INE, en relación a lo que comentó en Chiapas el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe de la Mata, dice... está muy delicado el tema del crimen organizado en el proceso electoral, refiriéndose obviamente a esta justa que se llevará a cabo el próximo 2 de julio y que para muchos será la más sangrienta también, la más grande, la más importante, pero también la más sangrienta en toda la historia de este país. Ojalá que se equivoquen. Pero bueno, hay cifras, hay datos duros. Por ejemplo, durante los últimos 2 años se ha incrementado considerablemente el número de ataques en contra de políticos y funcionarios públicos, particularmente durante las campañas del 2021 al 23, este año que acaba de concluir. Este tipo de actos subió 198%, o sea, se triplicó. Y lo preocupante es que estiman que el proceso electoral del 2024 podría convertirse en el más violento en toda la historia de México. Este tipo de incidentes alertan sobre el incremento en uso de la violencia, en algunos casos letal, para gestionar lo que decía el doctor Ugalde, reacomodos políticos. Y bueno, pues doctor, independientemente de lo que dijo el magistrado electoral, de bancarizar las aportaciones a campañas, generar de la posibilidad de denuncias anónimas, abrir procedimientos sancionadores, que el botón de pánico, que las autoridades electorales hablen del tema, que tomen el toro por los cuernos, en fin, aquí el problema es la impunidad y la inmunidad básicamente y la colusión entre partidos políticos, autoridades federales, municipales y delincuencia organizada, ¿no, doctor? O sea, el problema más grave es que nadie quiere hablar del tema. Uh-huh. Eso es un tema. 2, la negligencia del Estado mexicano para abordar con seriedad cómo se soluciona este problema en el largo plazo. Y 3, ¿qué se hace cuando hay un elefante sentado en la sala y tienes que lidiar con ese elefante? ¿Qué medidas inteligentes, efectivas pueden aminorar, contener el problema? Como dije, un botón de pánico no resuelve nada. Es un poco ingenuo decir que con un botón de pánico vas a salvar a candidatos. Pero sí se resuelve, como dijo el magistrado de la Mata, empezando a hablar con responsabilidad del tema. Yo, por ejemplo, no he escuchado que el presidente López Obrador, que tiene tanta influencia en la opinión pública, reflexione sobre el tema en su conferencia mañanera. No lo ha hecho una sola vez. Entonces, si uno de los mayores problemas de la sobrevivencia del Estado mexicano no se aborda con seriedad, no para generar pánico en la población, sino simplemente para alertar, ya empezamos con un problema. Si los mismos partidos políticos por conveniencia o por temor no lo abordan, algunos lo han hecho. El PRI y el PAN, por ejemplo, estuvieron en Washington el año pasado para alertar del tema, pero no se hace de manera sistemática. Yo no he escuchado que en el Consejo General del INE haya habido una insistencia del tema. Es muy importante la reflexión colectiva. Si hubiese una muestra de unidad de la clase política, de los poderes públicos respecto al tema, un pronunciamiento de que este es un problema que nos agravia a todos, podría empezar a generar un nuevo ánimo social.
Pero si tú eres candidato en una región alejada de Michoacán y ves que a nadie le importa, nadie habla del tema, pues te sumas simplemente a eso, porque además un fenómeno que está ocurriendo es lo que los economistas llaman selección adversa. Cada vez más a nivel local, quienes quieren gobernar son los peores en términos profesionales y los peores en términos de integridad, porque si tú quieres hacer bien las cosas y sabes que todo está corrompido por el crimen organizado, pues te alejas de la política y los que acaban quedando son aquellos que son los peores en todos los sentidos. Eso es parte del problema de lo que está ocurriendo hoy a nivel local. Y una reflexión que hizo el magistrado de la Mata es que no podemos esperar porque esto va a llegar más arriba. En algún momento va a llegar más arriba. Entonces, es muy preocupante este asunto y creo que empieza a solucionarse cuando se habla del tema, Oscar Mario. ¿Empieza a solucionarse cuando se habla del tema? Bueno, pues, pero estamos ya too late, ¿no, doctor? Pues estamos a 3 meses. Para esta elección ya no, el pues problema ya no. está causado. Esto ya fue, sí. esto ya fue. Así es. Oiga, pero por ejemplo, datos de una organización, por ejemplo, esta que se llama Data Cívica, dice, entre el 1 de enero del 2018, que cuando inicia el régimen, y noviembre del 2023, pues hace apenas unos días, se registran 1,600 ataques entre asesinatos, atentados, amenazas contra personas que se desempeñan en el ámbito político, y de esa cantidad, por ejemplo, 1,000 son reportes de secuestros, 124 amenazas, pero 300 ataques armados, 74 atentados, 30 desapariciones y 136 secuestros. Pero volvemos a lo mismo, doctor, perdón que insista, es la impunidad y la inmunidad, pues uno puede hacer lo que sea y no hay ningún castigo para estos señores que viven de atacar, de asesinar, de atentar y de amenazar, ¿no? Así es, Oscar Mario, por supuesto, así es. Pues entonces, ¿qué nos espera? ¿Se acuerda? Estoy seguro que usted lo leyó hace 1 o 2 semanas, lo dábamos aquí. El País, el periódico español, en su edición de México, que es muy completa muchas veces, también decía, serán las elecciones más violentas en toda la historia de este país, y se menciona y se reitera y se sigue insistiendo. Ojalá que se equivoquen, pero para como vamos, sí se antoja un ambiente y un panorama muy, muy, muy difícil, ¿no? Mira, déjame hacerte 3 reflexiones, si me permites. Sí. La primera es, la violencia física, de muerte, de ataques, de secuestros que acabas de mencionar, por supuesto es muy grave. Pero es más grave la violencia silenciosa que opera mediante la amenaza y que surte efectos sin una sola bala. Y esa está ocurriendo en muchas zonas del país. Así es que la violencia nos dice algo malo, pero a veces la violencia silenciosa es muy grave. Segundo, yo no veo que vaya a ocurrir nada en los próximos años para cambiar esto. Al menos yo no veo que se esté hablando ni en las campañas ni el gobierno actual lo esté haciendo. Entonces este fenómeno se va a acrecentar, se va a empeorar. ¿Y qué es lo que puede ocurrir en el futuro? Yo veo 2 salidas. La primera es el encapsulamiento, que es lo que está pasando en México ya, que ciertos segmentos de la economía y de la sociedad se encapsulan en sus centros de trabajo, en sus torres de negocios, en sus fraccionamientos, en sus centros comerciales, en zonas donde el crimen organizado no penetra y entonces llevan a cabo una vida más o menos normal. La economía formal, pagan impuestos y más o menos están alejados de la violencia cotidiana de este problema. La segunda economía o el segundo México es aquel que convive cotidianamente con la extorsión en mercados populares, la muerte, el secuestro, las matanzas de jóvenes, que vive atemorizada y que ya aprendió a lidiar con eso. Ese es el segundo México. Entonces, un México se está encapsulando para lidiar con eso. Por cierto, en este México 1, muchos personas de negocios pueden vivir en el México 1, pero hacer negocios en el México 2. Eso es parte de la realidad y la manera para lidiar con eso. La otra cosa que puede ocurrir es que en la elección de 2030 surja un Bukele o un fanático populista que venga a prometer que él va a acabar con el crimen y esto. Y entonces esa buquelización de la política mexicana, que no estamos lejos por el hartazgo que hay de que ningún político puede hacer algo o hace algo, nos va a llevar esa ruta. Ambas son muy peligrosas. La primera ya la estamos viviendo, pero la segunda yo lo veo en 2030.
ahí va a venir el problema de la bucalización si no resolvemos esto, y mucha gente va a estar feliz. De tal forma que ambas rutas me parecen que son salidas a la pereza civil de los gobiernos, en particular de no afrontar el problema con la seriedad que merece. Bueno, oiga, hacen una analogía y dicen grave y tristemente y delicadamente en México es una pandemia que ya se extendió a todo el territorio nacional, que no se combate ni se ha querido combatir con antibióticos o vacunas, solo se recetan aspirinas. Yo creo que lo dicen muy bien, ¿no? Así es, efectivamente. Entonces, ¿cómo van a curar el COVID con una aspirina? En esta cepa, oiga, bueno, retomo el ejemplo que dan del auditorio, una cepa que muta y que muta y que muta y que muta y que muta, pero que cada vez se vuelve más contagiosa y más letal, ¿no? Así es, efectivamente. Y cada vez más la gente aprende en los territorios, en los pueblos, en las comunidades, en las zonas rurales, que es mejor reclutarte en el crimen organizado que tratar de seguir los caminos tradicionales de ir a la escuela, estudiar 15 años, luego buscar un trabajo y tener como un progreso social mediante el sistema del mérito, de la educación. Eso que es lo que deberíamos tener, pues ya no es opción, porque los jóvenes se dan cuenta de que tiene más respeto el que anda con la camionetota, con la fusca, con el rifle, con mujeres, con hombres en la fiesta. Está tergiversando totalmente el sistema de valores y de progreso social e individual en este país. ¿Y qué tal con niños? Así es, efectivamente. Con niños con rifles. Oiga, bueno, pues me despido con esto que le dicen del auditorio. Decías tú que se han triplicado los reportes, secuestros, amenazas, ataques armados, atentados, desapariciones y secuestros. Se han triplicado. Sigue en la parte final de esta charla con el doctor Luis Carlos Ugalde. Pues ahora, comandante de su empresa de análisis político electoral, en donde frecuentemente da a conocer a través de un trabajo intenso y metodologías probadas y comprobadas muy acertadas, pues lo que nos espera para las próximas elecciones del 2 de junio, entre otras muchas cosas. Pero bueno, hablábamos de lo que dijo el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en Chiapas, en donde dice preocupante la incidencia del crimen organizado en las próximas elecciones. Y bueno, pues escribían del auditorio muy interesante. Dice, han dejado crecer tanto la problemática que ya se ha convertido en una pandemia que ya se extendió a todo el país y que si no se combate con antibióticos y vacunas y solo se sigue recetando aspirinas, vamos a estar peor en los próximos años. A ver, yo me quedo esto de en los próximos años, doctor Ugalde, ya para concluir. Decíamos con datos de una asociación civil, ya no le encuentro por aquí, ¿cómo se llama? Algo cívica, bueno, lo que sea. Data Cívica, que entre el 1 de enero del 2018 y noviembre del 2023, en otras palabras, en lo que va de esta administración, se han incrementado 3 veces los ataques, los asesinatos, los atentados y amenazas contra personas que concursan por un puesto de elección popular o contra personas que se desempeñan en el ámbito político, gubernamental o instalaciones de gobiernos o partidos, tal. Bueno, imagínense, se ha triplicado del 18 al 23. Con base en lo que comentaban del auditorio, doctor Ugalde, no queremos estar hablando aquí en el 2026 que se vuelven a triplicar todas estas violaciones a los derechos humanos, asesinatos, atentados, amenazas, ataques. Imagínense que en 3 años estuviéramos diciendo, bueno, ¿te acuerdas de la cifra que dabas en el 2023-24? Pues ahora multiplícalo por 3 o por 4. ¿Cuánto puede aguantar el país y hasta dónde, doctor Ugalde? Pues
Yo lo que te decía es que el país está empezando a lidiar con la creación de dos Méxicos. El México a ras de tierra, que sufre la vida cotidiana de la violencia, de la extorsión, de comunidades donde el crimen manda, define candidatos, y otro México encapsulado, en donde muchos participamos, no estamos en contacto directo con esa violencia, con esa extorsión, con ese sometimiento, y por lo tanto lidiamos como en una cápsula espacial. Entonces vivimos separados de eso y lidiamos con eso, y eso está pasando cada vez más. De hecho, todas las empresas globales que operan en México y que son muy rentables, operan en ese México encapsulado, que es un México real, rentable, plural, diverso, que está pasándola muy bien, pero que vive en una dimensión geográfica diferente al del México, en donde el crimen organizado se apropió y regula buena parte de las vidas cotidianas de las personas. Esa es la manera como estamos viviendo ya, y por eso se normaliza y ya cada quien dice, otra matanza, otros asesinatos, ya no me importa, eso llevamos años diciendo. Y la otra que decía es la buquelización de la política mexicana, en referencia al presidente de El Salvador, Bukele, que en 4 o 5 años, mediante mecanismos autoritarios en donde han mandado a la cárcel a jóvenes sin un juicio previo, ha llenado las cárceles, las ha saturado, y esa es su manera de solucionar el problema de la inseguridad de las pandillas en El Salvador. Entonces, seguramente el hartazgo va a llegar con, yo decía, en 2030, un político se va a alzar como un populismo militarizado de derecha que va a proponer que esto ocurra así. Esa es hacia donde caminamos. Desafortunadamente, yo no veo que vaya a cambiar esto, salvo que la nueva presidenta del país quiera hacerlo. En el caso de Sheinbaum, yo no he escuchado que haga una propuesta diferente a la de López Obrador, y no la va a hacer porque no quiere contradecirlo. En caso de que ella quisiera un enfoque diferente, no lo ha dicho. El caso de Xochitl, ella sí ha insistido mucho en que ella sí va a poner firme el combate al crimen organizado, y ella sí ha sido muy enfática en eso. Entonces, ya veremos qué ocurre. Yo desafortunadamente creo que podemos esperar poco para los próximos años. Pues sí, imagínense, se requeriría de cambiar el sistema de procuración e impartición de justicia, empezando por ahí, la impunidad, terminar con la impunidad, con la inmunidad. En fin, es un tema complicadísimo, y como usted dice, lo más probable es que estemos peor en los próximos años. Ojalá que en el 2026 no estemos platicando con usted y digamos, ¿te acuerdas de los datos de ataques, asesinatos, atentados, amenazas del 23? Pues ahora estamos peor en el 2026, 2025, 2027. Ojalá que no sea. Oiga, le preguntan si nada está escrito todavía para la contienda presidencial entre Claudia y Xochitl. ¿Cuál sería su opinión? Pues que claramente las encuestas muestran una ventaja significativa de Sheinbaum, eso está ahí, pero también es cierto que esa ventaja está sobreestimada. Hay una proliferación de publicación de encuestas que llama la atención. Hoy, por ejemplo, aparecen en los medios 4 creo que encuestas sobre la elección presidencial. Demasiado, falta tiempo. Hay una ventaja, por supuesto, pero creo que el partido empieza dentro de un mes. Creo que en ese momento empezaremos a saber exactamente cómo evolucionará. Claramente la favorita es Sheinbaum, eso no hay ninguna duda. Oscar Mayer. Bueno, la del Financiero, ¿no? Que acota mucho la distancia entre Claudia y Xochitl. Doctor Ugalde, siempre es un gusto, ¿eh? Gracias, Oscar Mayer. Muy buenos días. Bueno, y para hablar sobre el mismo tema, rumbo a la elección de este año, del próximo 2 de junio,